Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Por decisión personal de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Esto fue la semana pasada, el jueves pasado concretamente, a cambio de que los marroquíes, el gobierno marroquí, establezca relaciones diplomáticas con Israel. Hasta este momento no las tenía. Con Marruecos ya son 4 los países árabes que reconocen a Israel. Los otros 3 hasta este momento son los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Bahrein. El inesperado movimiento de la Casa Blanca llega solo unas semanas después de que el Frente Polisario reanudase las hostilidades tras casi 30 años de tregua, una tregua que estaba en vigor desde el año 1991. El Sáhara es una china en el zapato de Marruecos desde que lo ocupase allá por el año 1976 tras la retirada voluntaria del ejército español, de lo que había sido pues hasta ese momento el Sáhara español, la última de las colonias de España. El territorio formalmente sigue dependiendo de España en espera de que se descolonice. Esto es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Pero los hechos consumados se han terminado imponiendo, tal y como se preveía ya desde hace tiempo. Trump, por descontado, no ha negociado nada con el gobierno español, ni le ha informado siquiera. No ha informado del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre este territorio, un territorio poco poblado, pero bastante grande, tiene 266.000 kilómetros cuadrados, que desde hace ya bastante tiempo es de facto territorio marroquí. Se han creado provincias, son las provincias meridionales de Marruecos, así es como las denominan en Marruecos desde hace ya un montón de tiempo, y aunque en su interior aún se mantienen focos de resistencia saharaui, en el interior del desierto, es un país completamente desértico en su integridad, que conforman una república independiente reconocida por aproximadamente unos 80 países. A pesar de eso, Marruecos ha ido asentando población, una gran cantidad de población, en los últimos 30-40 años. El jueves pasado, el presidente Donald Trump quiso ir aquilatando su legado con una decisión inesperada. Fue realmente algo sorpresa. Nadie podía imaginarse que iba a tomar una decisión como la que tomó el jueves pasado. Bueno, la debió tomar antes e informó de ella el jueves pasado. Lo anunció por Twitter, como suele ser habitual. Ya veremos si Biden tiene la misma forma de comunicarse con el resto del mundo o lo hace de manera más tradicional, a través de su jefe de prensa. En el caso de Trump nos hemos mal acostumbrado, porque había un hilo directo de todo el mundo directamente con el presidente de los Estados Unidos. Lo hizo con sus tweets breves que suele poner. No sé, la verdad es que Donald Trump, esto hay que agradecérselo, no se enrolla mucho y tampoco habla politiqués. Es decir, que cuando quiere transmitir algo, y esto lo hemos podido ver en estos últimos 4 años, lo dice de manera clara y concisa. Lo que venía a decir era que acababa de firmar una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Tras ese tuit puso otro en el que recordaba, una manera de justificación, que el sultanato de Marruecos había reconocido a Estados Unidos muy prontito, allá por el año 1777, es decir, un año después de la declaración de independencia, cuando todavía los Estados Unidos originales se encontraban del primer momento se encontraban en guerra contra los británicos, por lo que era justo, no le parecía, por lo menos al presidente justo, devolverles la cortesía, reconociendo ahora, 200 y pico años después, su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El hecho es que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es muy reciente. No perteneció nunca ni formó parte del sultanato de Marruecos durante siglos. Hasta la llegada de los españoles, aquello era un lugar muy deshabitado, no podía estarlo, teniendo en cuenta que no tiene apenas superficie cultivable. Es de estos países que son puro desierto, algo similar a lo que es, por ejemplo, Mauritania. Pero cuando digo puro desierto, es puro desierto, desde la línea de costa hasta el último kilómetro del país, ya dentro del propio Sáhara. En otros países africanos, por ejemplo, Marruecos sí tiene una parte en el Sáhara, pero hay otras zonas, especialmente en el norte del país, que son fértiles, tiene además altas montañas en las que incluso nieva. Hay hasta estaciones de esquí en Marruecos. No sé si muchas, pero vamos, me consta
costa que se puede hasta esquiar allí. No es el caso ni mucho menos del Sáhara Occidental. Por lo tanto, todo lo que había allí eran poco menos que unas tribus bereberes en origen, luego llegaron árabes de otras partes de África, pero del norte de África, pero vamos, que había muy poquita población y nunca formó parte del sultanato de Marruecos. Así que la presencia de Marruecos como tal es algo de hace, por decirlo de una manera figurativa, de hace 4 días, de los años 70, del año 1976, para ser más concretos, cuando la potencia colonial de aquel territorio, que era España había recibido los derechos de colonización en la Conferencia de Berlín, allá por el año 1884, cuando los europeos se repartieron África, y desde entonces pues había permanecido como una colonia española, de las pocas que España llegó a tener en África, junto a Guinea Ecuatorial, o el Cabo Jubí, o el Sidi Ifni. Estaban, eso sí, casi todas exceptuando Guinea Ecuatorial, estaban casi todas en esa zona. Pues en el año 76, había poquito después de que muriese Francisco Franco, España se retiró, el ejército, en esencia, se retiró de allí, dejando aquello a expensas de marroquíes y de mauritanos, que no tardaron en ocuparlo. De hecho, primero se lo dividieron. Tras los acuerdos de Madrid, pues quedó aquello como un lugar en espera a que entrase alguien, a pesar de que ya tenía una población, no era muy numerosa, eso sí. El primer acuerdo era que los marroquíes iban a quedarse con 2/3 y los mauritanos con 1/3. En su interior además estaba la población local, que siempre había existido y que hasta ese momento pues habían sido ciudadanos españoles, porque el Sáhara español en su última época ya fue una provincia como cualquier otra en España. Tenían sus propias matrículas para los automóviles, emitían sellos, se empleaba la peseta, etcétera. Bien, los saharauis, por su parte, al margen de lo que se decidiese o no se decidiese en Madrid o en Naciones Unidas, lo que hicieron en ese mismo momento, principios de 1976, fue constituir una república, la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, por RASD. Es como lo que le pusieron un nombre tan largo, pues al final tuvieron que tirar de acrónimo, que estaba desde el principio aliada con la vecina Argelia, cuyas relaciones con Marruecos pues siempre históricamente han sido bastante malas. Poco después de esto, Mauritania se retiró del Sáhara, de su parte del Sáhara, dejándoselo entero a Marruecos, que poco a poco, con bastante paciencia, todo hay que decirlo, fueron ocupándolo y estableciendo población en él. Fueron ganando terreno, levantando líneas de defensa, poblando las ciudades, asentando gente que traían de otras partes de Marruecos. Los saharauis lo que hicieron, frente a la apisonadora militar marroquí, fue replegarse hacia el interior, y muchos buscaron refugio en Argelia. Hoy, de hecho, hay un campamento de refugiados que casi se podría decir que es una ciudad, por la cantidad de tiempo que lleva ahí. Hablar de eso como campamento, bueno, pues es un campamento de hecho, pero es un campamento que lleva 40 años allí. Está en Tinduf, en Argelia, pero muy cerquita del antiguo Sáhara español. La República Árabe Saharaui Democrática fue paulatinamente, a pesar de que perdía terreno y se quedaba limitada poco menos que a las arenas del desierto, perdió todo el acceso a la costa desde el principio, fue ganando reconocimiento internacional. Esto, a principios de los 80, obligó a las Naciones Unidas a incluir al Sáhara dentro del listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Era una situación un tanto extraña, porque el descolonizador se había ido sin más, había desaparecido, a diferencia de lo que había hecho la propia España en el año 1968 con Guinea Ecuatorial, que es arbitrar un nuevo gobierno, se le dotó una constitución, un presidente, etc. Otra cosa ya es que en Guinea Ecuatorial las cosas no saliesen como tenían previsto las autoridades españolas, un año después de que saliesen de allí, pero al menos sí se había hecho un plan para independizar aquello. Esto, teniendo en cuenta las circunstancias políticas de la España del 76, ni se lo tomaron en cuenta. Además, los marroquíes presionaron mediante una iniciativa llamada Marcha Verde, que puso en marcha el que era en aquel entonces rey de Marruecos, Hassan II, y era un dolor de cabeza esencialmente, y lo abandonaron. Esto dejó el asunto en la sede de la ONU en Nueva York pues caliente, como una patata caliente, no sabían muy bien qué hacer con ella y lo dejaron ahí. España se lavó las manos con esta historia, a pesar de que desde el punto de vista formal era la encargada de arbitrar la descolonización del Sáhara, en su calidad de antigua potencia colonial. En ese listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización
se tiene en cuenta siempre la antigua potencia colonizadora. Este listado fue, hoy evidentemente es muy pequeñito, de hecho hoy es muy pequeño, apenas tiene territorios y los pocos territorios que tienen ni siquiera se quieren independizar, tipo las islas Pitcairn que están en el Pacífico y que hay unos pocos británicos por allí, o la isla de Guam en el Pacífico. En este caso la potencia colonial es Estados Unidos después de habérselo arrebatado a España en 1898, y lo mismo, los habitantes de Guam pues tampoco han hecho mucha intención de independizarse, aunque en este caso queda la del Sáhara, que sí, que hay una parte de la población, la originaria, que sí se quiere independizar y que tiene hasta incluso una república fundada desde hace 45 años y un ejército que se llama Frente Polisario. Eso de Polisario es un acrónimo en español que sería Frente Popular de Liberación de Sari al-Amra y del Sáhara. Es decir, del Sari al-Amra era una de las provincias del Sáhara español. La cosa es que cualquier español ha oído 1000 veces aquello del Frente Polisario y sería algo así como el ejército de la República Árabe Saharaui Democrática. Bien, en España el asunto era un dolor de muelas para los sucesivos gobiernos, bastantes problemas tenían ya, todos estos gobiernos han tenido a lo largo de los últimos 46 años con el gobierno marroquí, en el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, como para buscarse uno más en el sur, en un territorio lejano, no especialmente poblado, no especialmente rico, más bien todo lo contrario, que era además una colonia tardía, como el Sáhara, ni siquiera era un lugar donde la presencia española se hubiese sostenido durante muchos siglos, no, en absoluto, que nunca había figurado en las prioridades estratégicas de España y que, por supuesto, a partir del año 76 la poca prioridad que tuviese el Sáhara desapareció prácticamente en el acto. Pero aunque en Madrid decidieron ponerse de perfil con este asunto, y además fue algo premeditado y que se ha mantenido, si ha habido alguna política de Estado en España que haya sido común a todos los gobiernos, sin importar que fuesen de UCD, del Partido Socialista, del Partido Popular, ha dado igual. Esa ha sido la política con el Sáhara y podríamos denominarlo como la no política, no hacer nada. Es decir, quedarse en espera cada vez que se le preguntaba, decir, bueno, esto está en manos de Naciones Unidas, que ya veremos si alguna vez pues se hace un referéndum, no se hace un referéndum, o que decide Naciones Unidas. Ustedes a mí que me regístrenme, pero yo no tengo nada que ocultar, me pongo de perfil y con esto conmigo no va, a pesar de que con el gobierno español sí que iba, tanto con el de Suárez como con el de Felipe González, el de Aznar y actualmente todavía el gobierno de Pedro Sánchez. Y desde el mismo instante en el que el último soldado español abandonó el territorio. Esto fue en el mes de febrero de 1976. Pues a pesar de todo, de que los gobernantes españoles no han querido saber nada del asunto, el conflicto se ha mantenido. Los marroquíes han querido además que ese conflicto, no más que se mantuviese, desapareciese, pero en ningún momento han mostrado intención de negociar o de dialogar con los habitantes que se encontraron allí cuando los españoles se retiraron. En todo este tiempo, los marroquíes han ido ocupando y repoblando buena parte del territorio. Como os decía antes, han ido construyendo líneas defensivas en el desierto, estamos hablando de miles de kilómetros. No se puede hablar en sentido estricto que sea un muro, no es propiamente un muro, son casi podemos decir trincheras, colinas artificiales que han ido creando compuestos fronterizos. Estamos hablando de un desierto inclemente, como es el desierto del Sáhara, a 200 kilómetros de la costa y, por supuesto, sin ningún tipo de población. Así que han ido creando estas líneas defensivas en el desierto y hoy la situación, para que nos hagamos una idea, es la que estamos viendo en este mapa que os estoy mostrando. Ya sabéis, lo tenéis disponible en YouTube lo estáis viendo ahora mismo, o si estáis escuchando el programa a través de iVoox, vais a la zona de la sección de comunidad y ahí veréis el mapa que os estoy enseñando. Es un mapa del diario ABC que está bastante bien y esa es la razón por la que lo he elegido, porque te vienen todos los datos que necesitas para entender esto con un solo vistazo al mapa. Se puede ver bien el famoso muro, el muro marroquí, que va desde el norte hasta el sur. Se ve bien dónde está el campo de refugiados de Tinduf, ahí ya en Argelia. La frontera que comparten con Argelia es muy estrecha, pues ahí está. Luego otros campos de refugiados como Tifariti, por ejemplo, que es una de las ciudades saharauis que están, cuando digo ciudades, poned las comillas porque no son propiamente ciudades en sentido estricto,
que tienen refugiados saharauis, o el caso de Mijek, que está más al sur. Se puede ver también las ciudades como el Aaiún, esta fue la capital española, y el área completamente, o Dakhla, que fue Villa Cisneros en tiempos de la colonia española, y los puestos fronterizos. Parece aquí una explosión, que he puesto el grafista ABC. Estos son los que el Frente Polisario dice haber atacado a lo largo del último mes. Haber atacado, pues no sé, liándose a balazos, o tirándole unos misiles. La verdad es que no sé en qué se sustanció esos ataques. La parte amarilla es la que controla el Frente Polisario y el resto está ocupado por Marruecos. Como vemos, que se ve también muy bien en el mapa, las Islas Canarias quedan justo enfrente, a no muchos kilómetros, ya en mar abierto, y al norte se encuentra el Sidi Ifni. Sidi Ifni, lo que en tiempos fue el protectorado de Cabo Juí, que estos fueron entregados a Marruecos previamente, entre 1958 que se entregó el Cabo Juí, y luego en el 69 ya se entregó el Sidi Ifni, un lugar que había costado una guerra en los años 50. Pero bueno, con el mapa delante es fácil ver cómo España se replegó hacia las islas, hacia el archipiélago canario, y se olvidó de todo el resto, como si no existiese, de hecho, como si nunca hubiese existido. Durante años se ha tratado, y esto es verdad, especialmente por la sociedad civil española, más que por el gobierno, se ha tratado de prestar apoyo humanitario a los saharauis, que, ya digo, viven en su mayor parte en campos de refugiados, en condiciones muy precarias, pero, y el gobierno ha favorecido ese tipo de acuerdos con los saharauis para que sobre todo los niños fuesen en verano, viniesen a España, a pasar los veranos y pudiesen, pues comer caliente y recibir algo de educación. Y no hay ONG o asociación solidaria de estos temas que no haya hecho colectas de todo tipo para que los saharauis tuviesen un mejor pasar. Pero esto el gobierno español nunca lo ha impedido, todo lo contrario, incluso lo ha favorecido, pero nunca han entrado en la cuestión política, es decir, en disputar la soberanía marroquí del Sáhara, a pesar de que estaba convirtiéndose en algo real, es decir, algo que es de hecho. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la soberanía de facto hoy en la mayor parte del Sáhara Occidental es marroquí. Y es así desde los años 80, cuando hizo efectiva la ocupación de la mayor parte del territorio. La hizo efectiva con tropas y las siguen allí. De hecho, le cuesta un dineral a Marruecos mantener este muro tan largo. Estamos hablando de 2000 y pico kilómetros, a mitad del desierto. Necesitan tener destacados decenas de miles de soldados, más el coste mismo de tenerlos ahí. Y Marruecos no es precisamente Liechtenstein ni Suiza, no es un país muy rico. Así que, aparte de eso, de tener allí tropas, lo han ido colonizando, si se me permite este verbo, colonizando con gente, con marroquíes llegados desde el norte. Su estrategia, la marroquí, ha sido tomárselo con paciencia, con muchísima paciencia, poquito a poquito. Desde entonces, la cosa ha sido dejar el asunto en suspenso en manos de Naciones Unidas y sobre todo de lo que Estados Unidos tuviese a bien hacer con el tema. Mientras no les obligasen a marcharse de allí, cuando digo obligarles, no es mediante una resolución, que eso ya existe, sino mediante la fuerza de las armas, es decir, sacarles de ahí. El resto les importaba bien poco. Ellos han seguido a lo suyo. Para Estados Unidos, el Sáhara es un asunto, muy menor. No es algo que en la Casa Blanca, ni a los presidentes que han tenido que convivir con esto, que han sido unos cuantos, pues esto empezó con Ford en la Casa Blanca, vino Carter, Reagan, Bush, luego Clinton, posteriormente llegó el hijo de Bush, Obama y ahora Trump. Ha sido un montón de presidentes, como veis, nunca han tenido este asunto entre las prioridades, para nada. No, de hecho, estoy seguro que la mayor parte de funcionarios en Washington no sabrían localizar el Sáhara Occidental en un mapa. Pues quizá pondrían una chincheta en algún lugar cercano, pero poco más. Ahora, el tema siempre ha estado ahí en espera de lo que dijesen ellos. En el año 1991, Estados Unidos favoreció que se alcanzase un alto el fuego, porque estuvieron peleándose con armas, de verdad, liándose a tiros entre ellos hasta principios de los 90. Y en el 91, gracias a las labores, entre otros, de Estados Unidos, que se alcanzase un alto en fuego entre marroquíes y saharauis, dejando de nuevo la cosa en el aire hasta que se encontrase una solución definitiva. Este alto el fuego, que ya digo, es muy antiguo, es que estamos hablando de 30 años o casi 30 años, se rompió el mes pasado, cuando los saharauis reanudaron las hostilidades.
después de 3 décadas de una calma no completa, pero sí relativa. Ha habido bastante calma en el Sáhara. Desde luego las escopetas y los fusiles han tronado poco por allí desde 1991. Esto fue un nada. Atacaron estos puestos fronterizos que hemos visto antes en el mapa. Este hecho, del que se hizo eco la prensa hace cosa de un mes, la prensa española bastante, porque a pesar de que el gobierno ha ignorado el tema de Marruecos, ya digo que la sociedad civil española siempre lo ha tenido presente, salió en prensa hablando de cómo se acababa toda una etapa y empezaba una nueva, con la reanudación de los combates. Esto ha terminado dando un giro inesperado. Está la cuestión del Sáhara, podemos llamarla así. Y ha servido a la Casa Blanca para matar 2 pájaros de un tiro. Si vemos, esto lo ha hecho la Casa Blanca en función de sus intereses. Se puede pensar, ¿no? Están por la paz mundial y tal, ¿no? A los países, a los estados no les interesa la paz mundial, les interesa atender sus intereses nacionales, y es lo normal porque es la naturaleza propia del Estado. Bien, por un lado lo que hacen es que ponen punto y final al problema, dando por buena la ocupación después de casi 50 años. Ahora la ONU puede ponerse a bailar la tarantela si quieren, el hecho es lo que es. Si lo ha dicho Estados Unidos, no hay mucho más que hablar. Bueno, se puede seguir con esta historia, 40 años, otros 40, y que en el siglo XXVII sigamos hablando de este tema. Pero el hecho es que después de casi 50 años, el asunto podemos darlo ya por terminado. Eso por un lado. Luego, por otro, por terminado a favor de Marruecos, se entiende. Luego, por otro lado, apuntalan la gran maniobra estratégica, que es lo que realmente les interesa, de normalizar la situación de Israel en el mundo árabe. Esto es algo que se sabe desde que llegó Trump a la Casa Blanca. Todas estas cosas las ha hecho gracias a su yerno, a Jared Kushner, que es judío. La idea que tenía Kushner, que no es mala idea en absoluto, es lograr un entendimiento entre Israel y sus vecinos. Y si se entienden y tienen relaciones diplomáticas y comercian, etc., pues poco a poco se irán abandonando esos odios tan cartagineses que se profesan los unos y los otros. Así que esto va en esa dirección. Es una decisión buena para marroquíes, por descontado, porque ven legitimada su ocupación, para israelíes también, y malo para los saharauis. Y para los españoles es comprometedor, porque les ponen de nuevo en un brete. No, de hecho, no hay más que ver la cara de los ministros españoles, de la ministra de Exteriores o del propio Pedro Sánchez, que no sabían hacia dónde mirar. Estos llevan 45 años tratando de desentenderse de este tema sin conseguirlo del todo, y ahora les ha venido esto. Cabe preguntarse por qué Donald Trump, a quien le queda poco más de un mes en la Casa Blanca, muy poquito tiempo, ha tomado una decisión similar. Bien, lo ha hecho porque todo eran ventajas. Por un lado, afianzaba la alianza con Marruecos, que es un aliado de los mejores que tiene hasta el lado del mundo. Por otro, conseguía que un país árabe relativamente importante, como es Marruecos, reconozca a Israel. Y por último, zanja un problema que se había enquistado durante décadas. Ni el Frente Polisario ni su República Árabe Saharaui Democrática cayeron nunca simpáticos en Washington, esa es la verdad. Ni Estados Unidos ni ninguno de sus aliados de la OTAN ha reconocido jamás a la república esta, al RASD. Desde su origen, allá por el 76, se vio el Frente Polisario pues algo así como una guerrilla africana patrocinada por el Bloque del Este. De hecho, sus principales apoyos internacionales desde entonces siempre fueron países socialistas, tipo la Argelia de Boumediene o la Cuba de Castro, bueno, más recientemente la Venezuela de Hugo Chávez. En España, que como Estado nunca ha reconocido a esa república, sus principales apoyos y defensores son partidos de izquierda, tipo Podemos o Izquierda Unida o los nacionalistas de izquierda, como Bildu o como el BNG. Pero aunque no se reconociese a la República Árabe Saharaui Democrática, tampoco se reconocía la soberanía marroquí sobre el territorio, convirtiendo al Sáhara Occidental en una especie de tierra de nadie, al menos sobre el papel. Sobre el terreno la realidad es la que es, como os decía antes. El Sáhara está dividido en 6 provincias marroquíes y su control del territorio es efectivo. Han ido asentando población marroquí, llegada desde el norte, en el Aaiún, por ejemplo, que es la mayor ciudad del Sáhara Occidental y que fue la capital de la colonia española. Esta ciudad ha multiplicado por 3 su población desde el 75. Tiene ya 200.000 habitantes. El último censo español censo de población, quiero decir, data del año 1974
y se contaron entonces 75.000 habitantes nativos, más 20.000 españoles que vivían allí. Los españoles se fueron, todos, se sacaron hasta los muertos de las tumbas, fue una cosa fascinante, dejando a los 75.000 saharauis. Hoy las provincias meridionales de Marruecos tienen una población, estas 6 provincias que os decía, tienen una población oficial de 650.000 personas, 9 veces más que en 1976. Resumiendo, que estas 4 décadas y media, no han pasado en balde, al menos desde el punto de vista demográfico. El Sáhara Occidental actual se parece muy poco a lo que fue el Sáhara español, por lo que no tiene mucho sentido perseverar en lo que se pedía hace 40 años. Los civiles marroquíes se han asentado en el territorio poco a poco, y hoy aquella tierra es tan suya como es de los saharauis. Toda solución ha de pasar por reconocer primero los hechos a día de hoy, no los que eran en febrero del 76. Pero eso evidentemente no quita para que esta decisión de Trump sea un regalo envenenado para su sucesor, para Biden, también un regalo envenenado para España y para la propia ONU, que tendrán pues estos 3 que hacer malabarismos para no reconocer, por ejemplo, la anexión rusa de Crimea, llevada a cabo, por cierto, con el apoyo de la población local. Pero a la minoría saharaui se la ha de respetar, no lo olvidemos, aunque sea una minoría hoy por hoy. No son muchos, son unos 200.000, pero han de tener voz en todo esto, una voz que debe ser escuchada, para, al menos si esta vez ya sí que sería, acabar con el asunto, para poner fin a un problema que parece que no va a resolverse nunca. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Curro, que pone en relación el Brexit con la antigua ruta del arenque. Hola Fernando, estoy escuchando tu programa sobre el Brexit y la verdad es que me parece muy interesante. Y sobre todo pues este tema de la pesca, ¿no? Que parece como que tiene tan poca importancia, pero que de repente está cobrando un simbolismo pues bastante fuerte. Y pues me recuerda un poco a lo que es historia de los Países Bajos y cómo básicamente en la época medieval una de las cosas que hizo que los Países Bajos pudieran empezar a desarrollar todas sus rutas comerciales, pues básicamente fue la ruta del arenque, fue la primera, es la ruta matriz, digamos, donde y los bancos de arenque estaban en las costas británicas, por supuesto, muchísimo más que en las costas continentales. Entonces, como siempre se le dio muchísima importancia a esta ruta, incluso, y se veía incluso más tarde, pues en la época colonial, ya donde el comercio y las rutas se habían expandido por parte de las 2 potencias a nivel global, durante el siglo XVI y XVII, pues se veía todavía la ruta del arenque como una versión en miniatura de lo que estaba sucediendo en ese momento a escala global. Entonces me parece, y como era determinante de lo que eran las relaciones entre, en este caso, las islas y el continente, y donde se decía que básicamente quien dominase la ruta del arenque dominaba el comercio global. Entonces por eso me parece súper interesante que justo ahora pues estén otra vez haciendo jueguecitos de dominación, básicamente, respecto a este mismo tema, y no sé si tendrá algo que ver o no, pero me ha parecido un detalle gracioso de comentar. Nada, muchísimas gracias por tu programa y hasta luego. Bueno, Curro, es que para los holandeses del siglo XV o XVI, pescar arenque era cuestión de vida o muerte. No disponían de mucha tierra de cultivo, la fueron ganando mediante polders, pero todavía no tenían ninguno hecho, así que no tenían demasiado grano, lo tenían que importar. Una de las razones por las cuales eran tan buenos artesanos era porque con esas artesanías compraban comida. Así que una de las cosas que hacían para proveerse de comida, de proteínas, era salir al mar a por ella. Algo similar a lo que tradicionalmente sucedió en el norte de España, por ejemplo. El arenque se pesca en verano, en el Mar del Norte. Allí los peces engordan gracias a la abundancia de plancton y son muy grasos, por lo que eran una comida excelente. Los pescadores holandeses sabían que
que había que ir muy lejos a por estos arenques, había que subir más allá de las Islas Orcadas, es decir, frente a las costas de Noruega, más o menos, lo que les permitió conocer bien las rutas para evitar atravesar el Canal de la Mancha, si estaban en guerra con Inglaterra. Llegaron incluso a desarrollar una flota exclusiva para la campaña del arenque, que iba custodiada como la flota del Tesoro de Indias iba custodiada por galeones artillados. Aquello evidentemente a los ingleses les ponía de los nervios, porque tenían a los holandeses en el mar del norte y circunnavegando las islas británicas a placer. Los británicos siempre fueron muy conscientes de que el mar era algo así como un foso que garantizaba su independencia y bueno, así ha funcionado durante siglos. Bien, seguimos con Juan Luis, que es de Puebla, en México, que vuelve con el tema este de Maradona. Buenas tardes, Fernando Díaz Villanueva, te hablo desde Puebla, México, y antes que nada quiero felicitar tu programa y tu postura tan neutral ante estos temas. Esta va a ser mi primera contrarréplica y quiero hacerla hacia la contrarréplica de otro contraescucha que estaba defendiendo la imagen de Diego Maradona. A toda esta gente que defiende la imagen de Diego Maradona en el sentido de que la gente lo va a recordar por su trayectoria futbolística y por el deportista que fue, para una persona o para un individuo el cual el fútbol soccer les entre indiferente a tenerle animadversión a se dan cuenta de la imagen tan, de lo superficial, banal, hueca, vacía, intrascendental que es esta defensa. Y aquí no voy a meterme, en lo que son sus problemas de vicio, de su vida, entre comillas, amorosa, sino más bien de su postura política e ideológica. Porque miren, cada quien tiene derecho a tener su postura política e ideológica, pero una cosa es tenerla y otra cosa es expresarla tan abierta y transparentemente. Y cuando tú has expresado tan abiertamente tu postura, y aprobación hacia regímenes autoritarios, dictatoriales, que no han hecho más que traer muerte, dolor, miseria, hambruna y decadencia a países como Cuba o Venezuela, yo creo que sí estás en posición o postura de ser juzgado por eso, ya sea vivo o muerto, porque actualmente cuántos no siguen juzgando a Hitler por lo que, a Hitler y a todos los que respaldaban y están de acuerdo con sus ideas por eso, pero no van a defendiendo a Hitler diciendo que porque se murió, no. Ya deberían dejar de hablar mal de él. ¿Por qué deberíamos hacerlo con Diego Maradona si reivindicó también muerte, dolor y miseria? Y mira, no quiero sonar como la frase de los chairos. Chairos es perriflauta en España. No, es que Televisa te idiotiza y TV Azteca te pendeja, hermano. O sea, el pueblo pan y circo, tacos fútbol, novelas y de Rosa de Guadalupe. O sea, tampoco quiero caer en eso, pero güey, o sea, no le estés justificando a alguien que reivindicó todo eso solamente por tu pasión futbolera o futbolística. No, eso es indefendible. Y mira, ok, me puedes decir, sí, qué mal. Pero me puedes decir, no, pues qué pena por ti que pienses esto de mí. Bueno, pero está bien, güey. Solo espero que no te encuentres un venezolano o cubano y le salgas con esa defensa de Maradona, porque yo creo que te va a mandar a Chihuahua un baile. Bueno, no te va a mandar a Chihuahua un baile, pero te va a mandar a algún lugar en su respectivo regionalismo latinoamericano. Bueno, perdón si fue demasiado confrontativo, pero eso es todo. Gracias por escucharme, Fernando Díaz Villanueva, y perdón por los otros mensajes que se extendieron demasiado. Bueno, en lo personal, Diego Armando Maradona no tiene defensa posible. Era un tipo tóxico que se entregó a todos los vicios posibles. Desde el punto de vista político tampoco es muy defendible, ¿eh? Se hizo amigo de todos los dictadores que tuvo a mano. Bueno, hasta se llegó a tatuar al Che Guevara en el brazo derecho. A Fidel Castro se lo tatuó en la pierna. Y el Che Guevara, pues ni Fidel Castro son precisamente modelos de demócratas, ni tipos especialmente tolerantes o compasivos. Otra cosa es que hagas un juicio meramente futbolístico. Ahí al parecer era bastante bueno, o lo fue al menos, durante una etapa de su carrera, los años 80 básicamente. De cualquier modo, en esto de los futbolistas pasa como con los actores o los cantantes, que hagan lo suyo bien, es decir, cantar, por ejemplo, pues no significa que en el resto de ámbitos de la vida pues sean ejemplares. Esa es la verdad, pero tendemos a confundir unas cosas con las otras. Bien, vamos ahora con Patricia, de Argentina, que nos habla de un antiguo terrorista argentino que vive en España desde hace más de 20 años.
Hola Fernando, te saludo desde Argentina. Quería felicitarte por todos los programas tan interesantes que tenés. A mí especialmente me gustó uno en el cual hablabas sobre historia argentina, me dio, digamos, como que otra perspectiva. Me encantó esa frase de la que hablaste acerca de que San Martín estaba salvando a España en América. Eh, y quería, no sé, sugerirte, porque no sé si será que yo me estoy haciendo la cabeza o qué. He visto como muchas similitudes en lo que pasa en España con cómo se olvidan todos de lo que hizo ETA y acá cómo se olvidaron todos rápidamente de lo que hacían los subversivos. Se concentraron tanto en la represión militar que por supuesto cometió muchos excesos, que olvidaron todo lo que hicieron previamente los subversivos, los terroristas y demás. Y no sé, quería sugerirte que tal vez haya algo de conexión, porque, por ejemplo, nosotros teníamos un terrorista que fue indultado varias veces, muy jovencito mató a un expresidente, eh, al que tuvo secuestrado bastante tiempo, fue indultado por eso, fue indultado por otras barbaridades que cometió, estuvo unos cuantos años en la cárcel, sumamente privilegiado, y yo lo tengo muy presente porque empezó a estudiar economía al mismo tiempo que yo empecé a estudiar derecho. Yo tenía media beca en una universidad privada y después de dar 18 materias y demás, esa media beca me fue quitada cuando empezó a intervenir una agrupación llamada Peronismo Universitario. Bueno, este señor, Firmenich de apellido, le armaron en la cárcel todo un aparato, porque en Argentina es derecho de los presos estudiar, todo un aparato por el cual se le proporcionaban los libros, las clases, una computadora. De hecho, fue de los primeros que tuvo en el año 93 una computadora con Windows en la Argentina para poder estudiar y preparar sus trabajos. Y él pudo terminar y recibió encima la medalla de oro por ser el mejor promedio del curso. Este señor Firmenich, que entre otras cosas durante mucho tiempo y varias personas sospecharon que era culpable o sospechoso de la muerte del padre Mujica, que es un referente muy importante de los sacerdotes tercermundistas en Argentina, otros dicen que fue la AAA. Bueno, este señor está en España desde hace bastante tiempo, es relativamente joven, y sé que trabaja en España. No tengo bien referencia de a qué se está dedicando, pero ¿no habrá algún tipo de relación entre unos y otros? Somos muy rápidos para olvidar. No sé qué es lo que nos pasa a los hispanos. Bueno, no sé, te lo dejo como idea y nuevamente te felicito por tus hermosos programas. Pues sí, Patricia, efectivamente, Mario Firmenich vive en España, cerca de Barcelona, desde los años 90. Firmenich fue uno de los fundadores de Los Montoneros, una banda terrorista de orientación peronista que fue muy activa entre los años 70 y 80. Este hombre fue detenido y juzgado y estuvo primero en el exilio, se fue a la Nicaragua sandinista, etc. Y fue detenido en Brasil en tiempos de Alfonsín. Fue evidentemente juzgado y condenado a prisión y luego ya fue indultado por Menem. Tras aquello emigró a España y se estableció cerca de Barcelona, donde trabaja como profesor en una universidad. Al parecer tiene un hijo,
ya criado en España, que es asesor de Podemos. Eso sí, en España muy poca gente sabe de él porque trata de pasar desapercibido. Nunca se ha arrepentido de sus crímenes, entre los cuales incluye, como bien nos has contado, el secuestro y asesinato del expresidente de Argentina, Pedro Eugenio Aramburu. Este fue presidente en los años 50, después de Perón, vamos. Esta memoria histórica, hemos agarrado el caso de Firmenich, pero hay unos cuantos más. Esta memoria histórica de lo que el terrorismo y las guerrillas hicieron durante los años 60, 70, 80 en España y en América rara vez se reclama. Y os aseguro que hay mucho que recordar. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, pues que nos habla de este Brexit que nunca termina. Con el Brexit, los británicos se disparan en su propio pie cuando imaginaban abatir a un faisán. No es sencillo hacerlo con una sonrisa o con deportividad, sabiendo todos la cara de tontos y la cojera prolongada que significa su posible salida negociada. La opción de irse cojeando, agarrado a la bandera y tirando el tablero es más teatral, pero asegura una tormenta más inminentemente huracanada y aún más intensa y prolongada de lo electoralmente soportable. Boris debería abandonar la emotividad y el dramatismo y jugar la carta de la flema británica ante la adversidad. Pero ni es su carácter ni se trata de una derrota, sino de un obstinado autodislate cuya aceptación es desarticulador. Y sin embargo, el Reino Unido ha de asumir que ha decidido salir de la Unión Europea y eso es equivalente a decidir descomponerse, con o sin acuerdo de reconexión. No importa el color del humo, en el Reino Unido arde su ligazón. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy martes y os invito a que volváis por aquí mañana.